ojalá nos volvamos a ver pronto en persona y no mediados a través de una cámara y una pantalla, porque estoy mamado y quiero volver a verlos en el salón. Soy Juan Pablo Milanese, soy politólogo y profesor del Departamento de Estudios Políticos. El punto es una decisión que tomé mucho antes de estudiar ciencia política, cuando me enteré, siendo relativamente chico, que existía una carrera de este tipo. Siempre tuve un interés muy grande por las ciencias sociales y especialmente por los temas políticos en las ciencias sociales. O sea, en general los temas no políticos de las ciencias sociales nunca me interesaron demasiado, pero sí la política en términos generales. Y en algún momento tuve alguna duda entre estudiar historia y ciencia política, pero me decanté en la ciencia política justamente porque estudiaba la ciencia política. En cambio la historia implicaba tener un montón de cursos que no tenían que ver con la política y no me interesaba tanto eso. Bueno, entonces eso fue una decisión que tomé durante el colegio, donde además tuve algunos profesores que influyeron mucho sobre mí, no sobre la decisión, pero sí sobre la formación de un perfil e intereses, en este caso particular. Y ahí, bueno, tomé la decisión de entrar a estudiar ciencia política en pregrado. Después tomé la decisión de hacer una maestría en relaciones internacionales, pero no tanto por la cuestión de los temas internacionales en sí, sino porque en la maestría encontré un montón de clases de economía que yo sentía que era el punto débil que tenía desde el punto de vista de mi formación de pregrado. Entonces, bueno, me encontré con cursos de microeconomía, macroeconomía, de economías abiertas, macroeconomía de economías cerradas, economía internacional y todo ese tipo de cuestiones. Y me gustó mucho porque era una maestría que no era de economía técnicamente, pero que tenía una cantidad de cosas de economía muy grande, y por eso me terminé metiendo y empecé a estudiar temas que tenían que ver esencialmente con la política internacional en la maestría, después volviendo hacia mis intereses originales de la ciencia política, que tenían que ver fundamentalmente con cuestiones electorales y del proceso de toma de decisión, que fue lo que estudié en mi investigación de doctorado, en este caso particular. Y eso también creo que está directamente asociado a cuestiones que a mí me marcaron desde muy chico. De acuerdo, yo era muy chiquito, tenía como 5 años, pero recuerdo el fervor de las primeras elecciones de la vuelta a la democracia en Argentina, y que fueron una marca muy grande para mí, que despertó un interés ya crónico en este tipo de procesos como son las elecciones, que es en definitiva a lo que después me dediqué a estudiar. Caso, a ver, tiene que ver en primer lugar porque me gusta mucho el proyecto que tiene la universidad. O sea que en realidad ya no es tanto un proyecto, ya es una realidad, en este caso asociado al tema de ciencia política. Pero cuando yo entré a trabajar en la universidad hace casi 15 años, en 2006, ya, o sea, era un proyecto en este caso de ciencia política que había en la universidad. Me llamó mucho la atención el proyecto que tenía, me llamó mucho también el equipo de trabajo que había, que en ese momento era mucho más chiquito, éramos un puñado de profesores de tiempo completo, en este caso particular, pero un poco como había también una dinámica intergeneracional entre los profesores, donde en buena medida parte de lo que los más chicos de los profesores, que teníamos 20 y pico de años en ese momento particular, parte del mensaje era, bueno, que aprendiéramos también un poco de los profesores de las otras generaciones. Y en ese momento la universidad tuvo mucha confianza en mí, insisto, siendo joven en ese caso específico, para ir trabajando en ese proyecto particular, que en ese momento fue muy motivante como experiencia, especialmente con la edad que yo tenía. Después también la universidad me cofinanció los estudios de doctorado, en este caso particular, que también fue una cosa importante. Y bueno, ya volver a trabajar con un programa
todavía en ese momento no maduro, pero sacando los primeros graduados y con un equipo mucho más grande, no sé, creo que la posibilidad de armar uno de los mejores programas del país y trabajar en uno de los mejores departamentos del país siempre es una motivación. Ahora, justo este semestre cambié de clase. Yo durante mucho tiempo di los cursos de Introducción a la Ciencia Política y de Política Comparada 2, más un curso de investigación en la maestría de investigación sobre métodos cualitativos en este caso. Y ahora justo este semestre cambié a cursos de Historia Económica y Política de Colombia 2 y Espacio, Territorio y Población en este caso. Está espacio, territorio, población, que está directamente asociado a mi última etapa desde el punto de vista formativo, donde empecé a trabajar con cuestiones esencialmente espaciales y con modelos estadísticos espaciales para el análisis electoral y que se aplica a eso. Y bueno, en la parte de historia económica y política, esencialmente por haberme vuelto colombianólogo desde el punto de vista de los estudios políticos y específicamente de la cuestión electoral en este caso específico. Sobre el tema de la cuestión de la docencia es algo que a mí siempre me gustó mucho. De hecho, el otro día pensaba justamente que en 2022 van a ser 20 años de mi primera clase en este caso. Y yo empecé a dar las primeras clases como monitor en la Universidad de Buenos Aires, todavía siendo estudiante, en la etapa final de mi formación de pregrado y después apenas graduado en este caso particular. En un contexto específico que en la Universidad de Buenos Aires los cursos no tenían un profesor o una profesora, sino que tenían una cátedra. Entonces había un profesor o profesora titular, jefes de trabajos prácticos, ayudantes, estudiantes y ayudantes graduados. Y a partir de ahí empecé a trabajar con eso y fue un trabajo que siempre me gustó mucho y me estimuló mucho. Creo que es un trabajo dinámico, es un trabajo interesante, que además tiene una ventaja que es el año se divide en 2 semestres y eso lo hace menos monótono que el trabajo promedio, por ponerlo de alguna manera, y después también a medida que un poco fui madurando intelectualmente, cómo de alguna manera combinar mis intereses de investigación y el trabajo docente para volcar mucho más eso en las clases, en este caso particular. O sea, dar clases es lo que más me gusta junto a investigar y escribir en este caso específico y cómo combinar esas dos cuestiones. ¿Qué es lo que no me gusta de mi trabajo como profesor? No me gusta calificar exámenes, odio calificar exámenes, es lo único que realmente no me gusta, me parece que es una tarea monótona, porque no obstante todos se escriben un parcial o lo que fuera distinto, son todos parecidos, porque las preguntas son esencialmente las mismas y es una tarea monótona, repetitiva, en la que a veces a la gente le va mal y vos no querés que le vaya mal, querés que le vaya bien, pero si no está bien hecho el trabajo. Y yo te diría que eso es lo único que no me gusta del trabajo docente. Todo el resto de los aspectos que tiene la docencia como práctica profesional me parece que son muy, muy estimulantes y muy motivantes. A mí siempre me llamó mucho la atención el campo al que yo me dedico, de la ciencia política, que es la política comparada, en este caso particular. Y, insisto, siempre el tema electoral me produjo un atractivo especial en este caso específico que, insisto, es algo que a mí me marcó desde la infancia. O sea, yo tengo, de hecho, algunos de mis más viejos recuerdos en este caso particular están asociados, por ejemplo, a elecciones, que es algo raro, pero recuerdo el fervor, en este caso, de la vuelta a las elecciones, la vuelta a la democracia, como algo que me marcó muy intensamente durante la infancia, y me acuerdo de, no sé, comportamientos medio patológicos, pero que tenía durante la época que, por ejemplo, iba al colegio primario y me metía en las épocas electorales, en los locales partidarios, a que me dieran el material que tenían de propaganda y volví a mi casa con todo eso y tenía acumulado de un montón de elecciones.
Y además es muy raro, ¿por qué? Porque siempre me produjo eso y yo prácticamente no voto, porque siendo extranjero acá en Colombia solamente puedo votar en las elecciones locales y el año pasado voté después de como 20 años, algo por el estilo, o sea que fue siempre algo muy, muy, muy raro eso. Y, y bueno, eh, no son naturalmente los temas electorales los únicos que me llaman la atención, todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisión desde el punto de vista político es algo que siempre me resultó muy, muy llamativo e insisto, en los últimos años lo que me puse a trabajar es esencialmente en cuestiones que tienen que ver con la geoinformática, con la cartografía, con los modelos de estadística espacial para estudiar las elecciones desde ese punto de vista. Especialmente con algo que a mí me parece en esta etapa de mi vida particularmente interesante, que son las elecciones locales y trabajar las elecciones desde lo local, en este caso específico, pero sin renunciar a algo que a mí siempre me llamó mucho la atención en términos de cómo pienso en esencia, que es tratar de hacer generalizaciones. Por eso trabajar con cuestiones de geoinformática y de estadística espacial fue algo que me resultó muy, muy útil y también muy estimulante. Oportunidades y retos con la virtualidad. El reto más grande para mí fue, eh, o sea, entre comillas, abandonar el salón como espacio físico. Es algo que a mí me resultó traumático. Y eso no necesariamente se tradujo en que las clases no salieran bien. Las clases salieron bien también desde el punto de vista virtual y he quedado muy satisfecho y creo que los estudiantes también en este caso específico. Pero la falta de interacción desde el punto de vista personal, físico, en el salón de clase es algo que, que extraño mucho y que la verdad es que me hace mucha falta. Un poco parte de lo que terminé haciendo después de los 2 meses de trabajo virtual el semestre pasado y que lo lo hice ahora en arrancando este semestre fue, a pesar de que, por ejemplo, Zoom tiene su propio tablero y ese tipo de cosas, hacerme un pizarrón físico acá en mi casa para poder trabajar en las clases donde filmo los garabatos que hago y todas esas cosas, porque una cosa que a mí me pasa con las clases es como una descarga de adrenalina impresionante que suelo tener en las clases y algo que me parecía completamente desesperante era dar clases sentado frente al computador. Necesito estar parado, necesito estar moviéndome, necesito estar haciendo cosas físicamente mientras hago la clase, porque si no es como que toda esa adrenalina no termina de salir y después de la clase es una sensación muy rara la que tenía en el semestre pasado. En cambio, en este semestre creo que he logrado resolver esa parte y me siento mucho más cómodo con los cursos virtuales. De cualquier manera, creo que de nuevo, extraño mucho el salón de clase y estar allá, de hecho también por la forma, el tipo de clases que yo doy, donde, por ejemplo, dentro de lo que son los esquemas pedagógicos de la universidad, donde mi idea del aprendizaje activo no es tanto poner a los estudiantes a hacer talleres y esas cosas, sino discutir mucho en este caso particular y hacer preguntas y tratar de responder entre todas las preguntas que yo hago, pero que también hacen los estudiantes y ese tipo de cuestiones, que se pueden hacer virtualmente, indiscutiblemente, pero que no es lo mismo. Y creo que una de las cosas en las que me ha ayudado la virtualidad en este caso específico, yo soy muy desordenado, y el trabajo virtual me ha ayudado a ordenarme un poco, ¿de acuerdo? A tener un poco más esquematizados algunas cuestiones asociadas a los momentos de las clases, a las lecturas, no estar mandando las lecturas a último momento y todo ese tipo de cuestiones. Y también me ha obligado a buscar otro tipo de materiales que pueden ser útiles e interesantes para las clases y que yo no los tenía en cuenta anteriormente, como pueden ser documentales, entrevistas y ese tipo de cosas que terminaron siendo un complemento muy útil a las lecturas y a la discusión en este caso particular.
Puede ser, es que desde que empezó la cuarentena no me pongo ni pantalones largos ni zapatos, y naturalmente sucedió la vez que me levanté y se veía que estaba en shorts dando clase.